está planteado el problema, ¿no? La propia víctima de violencia de género, pero ahora también víctima de este sistema. Queda sin custodia, sin nadie que le brinde un mínimo de seguridad ante este panorama. Reiteramos, quien la atacó, su exmarido, está prófugo. Es decir que, tranquilamente, ante la locura que ya demostró, no sería de extrañar que se pueda aparecer de vuelta por la casa de esta mujer. ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Por qué le sacan la custodia? ¿Qué dice el sistema? ¿Qué protección, además de esta, le ofrece el sistema? Vamos al móvil para ver qué nos aporta desde allí Soledad Llobet. Sole, un gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nos encontramos próximos a abordar estos temas en particular que podrían aplicarse no solo al caso de Mariela, sino a otros tantos casos de violencia de género que ocurren en nuestra ciudad. Pero antes, comentar una información que es de último momento. Pudimos establecer una comunicación con el fiscal Jorge Biego, quien tiene desde este mediodía la causa de Mariela. Le ha llegado luego de que se ordene la detención de esta persona, de su expareja. La policía lo está buscando intensamente y desde la Fiscalía, puntualmente Jorge Biego, mencionaba que el llamado o la comunicación de la víctima no llegó a sus oídos, pero una vez sí, habiendo tomado conocimiento de que había quedado sin custodia, de inmediato se puso en contacto con las autoridades policiales para establecer, al menos en esta primera instancia, una custodia para la víctima, para poder justamente tomar responsabilidad de su seguridad, y también incluso tomaron contacto con ella en horas de la tarde. Es importante, es un giro respecto a esta situación de inseguridad que planteaba Mariela en nuestra entrevista con nosotros. Está el abogado del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, Juan Manuel Ortiz, quien muy amablemente nos recibe para poder abordar un poco en profundidad esta situación de las cuales son víctimas las mujeres en nuestra sociedad, y puntualmente preguntar sobre el sistema de custodia que rige actualmente en nuestra ciudad. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Te cuento, a partir de que la víctima realiza la denuncia, se empiezan a arbitrar los medios. Obviamente que va a depender de lo que esté denunciando, del riesgo que se presume que corre la víctima conforme al delito que esté denunciando. La comisaría recepciona la denuncia. Y en el caso, vamos a poner el caso de Mariela, como sucedió, ya al haber un episodio de armas y demás, ya se comunica automáticamente con Fiscalía, quien en principio dispone una custodia dinámica. En el caso en este particular te explico que lo que pasó, que como cambió el delito, cambió de Fiscalía y ahí en el medio se perdieron determinadas comunicaciones, entonces la custodia dinámica que tenía como que quedó ahí en el aire. Esa suele ser la más rápida y la más efectiva, pero depende de que la ordene Fiscalía. La segunda medida de seguridad que viene son las medidas cautelares, que pueden venir acompañadas de los botones antipánicos, que Mariela también lo tenía. Bueno, eso se gestiona no solo a través de la denuncia, sino también que el juzgado de familia suele disponer que se arbitren los medios para que se lo den a la víctima. ¿Qué comprende una custodia dinámica como es la que en las últimas horas le otorgaron a Mariela? La custodia dinámica, a diferencia de lo que es la fija, que sería el policía parado en tu casa, consiste en que la comisaría de jurisdicción del domicilio de la víctima tiene la orden de estar recorriendo la ciudad como si fuera una zona caliente, como si fuera una zona roja de que hay varios delitos. Bueno, sabe que en ese domicilio hay una víctima de violencia y por ende va a estar pasando más seguido, no solo por la puerta, sino por la esquina, mirando si el supuesto imputado podría llegar a aparecer. Y también va a estar mucho más atento a que si hay un llamado de ese domicilio, ya saben que hay una situación de violencia familiar. No es el mismo llamado de los tantos que existen durante el día, el 911, episodio de violencia familiar. En este caso ya va a estar sabiendo que en ese lugar están llamando y por una situación mucho más grave, como pasó cuando apretó el botón. ¿Qué pasa cuando justamente víctimas de este tipo de situaciones se acercan a la comisaría, piden este tipo de resguardo? Siempre hay una instancia que va más allá de quienes están a cargo de la comisaría para poder establecer, por ejemplo, este tipo de custodias o incluso la entrega de los botones antipánicos. Claro, a ver, la comisaría solo recepciona la denuncia. Automáticamente ya hoy tenemos un sistema que es online,
la denuncia le llega automáticamente a Fiscalía y a Juzgado de Familia también cuando son familiares. Al otro día, básicamente, normalmente pasa de que están resolviendo. Claro, acá hay un problema. En el transcurso de ese día hasta que se resolvió y la víctima queda un poco desamparada. Nosotros le decimos que se resguarde, que llame al 911. A veces con la denuncia, cuando se han ido de la casa, se le recomienda huirse a la casa de un familiar o con Promover también, donde se gestionan los botones antipánico, gestionarle un refugio a la espera de la cautelar, de la exclusión o de la medida cautelar, donde se va a sentir un poco más protegida. A menos que, ya te digo, si fuera un hecho grave, donde hay armas, Fiscalía disponga de movida la custodia, entonces se puede ir tranquila a su casa sabiendo que va a tener un policía cerca. Pero esos serían los medios. O sea, muchas veces no es el tiempo que la víctima quisiera de que ya le pongan un policía, de que ya le pongan un botón, de que ya tener la medida. Eso lamentablemente no existe. Son rápidas, pero no por ahí cubren a veces la necesidad de la víctima. Y esto más allá de las decisiones de órbita de la Fiscalía y Judicial, ¿hay recursos frente a la cantidad de casos que hay en la ciudad? Yo no manejo esa parte, pero la realidad es que no. O sea, tampoco te puedo dar números de cantidades de denuncia, pero es como que si hay lista de espera del botón antipánico. Si todas pidieran botón antipánico, se va a priorizar a quién dárselo o no, si es que hay. Ya como en este caso, no es el mismo hecho que denunció Mariela a que otra de las tantas denuncias que también entiendo que están en riesgo, que la llamaron por teléfono su expareja y le dijo que le iba a matar, y probablemente prioricen a una persona como lo que le pasó a esta última para darle un botón. Si tuvieran botón para todos, seguramente habría botón para todos. De todas maneras, para explicar que el botón lo único que hace es suplir el llamado al 911, de desbloquear el teléfono y marcar el 911. Después el sistema es el mismo, llaman al mismo lugar de emergencia, son los mismos policías los que van a ir. La diferencia está en que no es lo mismo un llamado al 911 a que está sonando un botón antipánico, como pasó con Mariela en tal calle, entonces ya la policía ya sabía que estaba ahí el riesgo. Entonces van con otra celeridad, por decirlo de una forma. Pero la función en sí es la misma, o sea, es el llamado al servicio de emergencia, que probablemente en el caso de Mariela funcionó porque no creo que en esa situación pobre hubiera tenido la oportunidad de agarrar el celular, marcar 911, de explicar de dónde estaba. No, aprieta el botón y listo. Ojalá lo tuviéramos para todos, pero eso es lo que funciona. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel Ortiz, entonces, abogado del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, brindándonos un panorama, un análisis más profundo respecto a estas situaciones, qué es lo que ocurre, y también la novedad de último momento, por supuesto, quien tiene ahora la causa de Mariela es el fiscal Jorge Diego, quien ya dispuso la custodia dinámica para Mariela y también, por supuesto, llevará adelante la investigación, esperando novedades respecto a la detención de su expareja. Buen aporte, Sole, en ambos sentidos, ¿no? Por un lado la novedad judicial y por otro lado tratar de entender un poco más cómo es la dinámica en estas condiciones, en estas situaciones, con situaciones e historias como el caso sufrido de Mariela. Gracias, hasta luego.